Imagina una vida en la que las dudas sobre ti mismo ya no te frenan. ¿Qué pasaría si te dijera que una filosofía de más de 2000 años tiene las herramientas precisas que necesitas para dejar de sentirte como un impostor? Únete a mí mientras desbloqueamos los poderosos principios estoicos que te permiten reconocer la insuficiencia, cultivar la fuerza interior y avanzar hacia tu verdadero potencial. El síndrome del impostor no es un invento moderno. Aunque hoy lo hemos nombrado, etiquetado y estudiado, la experiencia que describe es tan antigua como la humanidad. Esa sensación de que no mereces tus logros, ese miedo a que los demás descubran que no eres tan capaz como aparentas, ese susurro que aparece incluso cuando has trabajado duro, cuando te has ganado el lugar que ocupas. Tal vez lo hayas sentido al recibir un ascenso, o al hablar en público, frente a personas que admiras, o incluso al emprender un proyecto que has soñado durante años. En vez de disfrutar el logro, surge la duda. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si en realidad solo tuve suerte? ¿Y si me descubren? Lo curioso es que cuanto más avanzas, más fuerte puede hacerse ese miedo. Vivimos en una era de comparación constante. Las redes sociales muestran versiones editadas de vidas perfectas, profesionales que parecen imparables, familias sonrientes, logros que se multiplican como si fueran fáciles. Y tú, frente a la pantalla, comparas tu vida interior, con tus miedos, tus inseguridades y tus fracasos invisibles, contra una fachada pulida de éxito ajeno. Es lógico que en esa comparación injusta aparezca la duda. Y lo que es peor, empezamos a confundir nuestra valía con la opinión externa, con los aplausos, con los me gusta o con los reconocimientos. Pero aquí es donde los estoicos nos tienden la mano desde hace más de 2000 años. Ellos también vivían bajo presiones sociales, bajo miradas críticas, bajo la expectativa de demostrar valor en público, en el Senado, en la milicia o en el foro. El miedo al juicio no es nuevo. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía en sus meditaciones: en la vida de un hombre, su tiempo es un instante, su ser, un flujo continuo, la percepción, borrosa, el cuerpo, corruptible, el alma, un torbellino, la fortuna, oscura, la fama, dudosa. En suma, todo lo que pertenece al cuerpo es un río, lo que pertenece al alma, sueño y humo, la vida, guerra y estancia en tierra extranjera, la fama póstuma, olvido. ¿Y qué nos dice con esto? Que las cosas en las que solemos basar nuestro valor, la fama, la aprobación, la opinión de los demás, son inestables, fugaces, incluso ilusorias. Si lo pensamos bien, el síndrome del impostor nace precisamente de ahí, de basar nuestro sentido de valía en lo que los demás piensen. Cuando nuestra brújula está afuera, cada éxito se convierte en una trampa. Nunca parece suficiente, porque nunca controlamos realmente la opinión de los demás. Epicteto, el esclavo convertido en maestro de sabiduría, lo dijo con una claridad cortante. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Dependen de nosotros la opinión, el movimiento, el deseo, la aversión. No dependen de nosotros el cuerpo, la riqueza, la fama, el poder. Si la fama y la opinión no dependen de nosotros, ¿por qué dejamos que definan nuestro valor? Aquí está el giro. Los estoicos no negaban que existiera esa voz de duda. Ellos mismos la escuchaban. La diferencia es que no permitían que dictara la dirección de sus vidas. Séneca aconsejaba mirar hacia adentro, hacia lo único que podemos llamar nuestro carácter, nuestras acciones, nuestra virtud. En una de sus cartas a Lucilio escribió: no se puede llamar feliz a nadie que depende de la felicidad del exterior. La verdadera felicidad se encuentra en el alma, en su rectitud, en la firmeza de su juicio y en su desprecio de lo fortuito. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el síndrome del impostor? Todo, porque el impostor interno se alimenta de expectativas externas, de medirnos con reglas que no controlamos, de buscar seguridad en lugares que, como dice Marco Aurelio, son ríos,
humo, olvido. Los estoicos nos enseñan a volver al centro, a definir nuestra valía no por lo que el mundo diga, sino por cómo actuamos, cómo pensamos, cómo vivimos. Ese es el punto de partida de este viaje. En los próximos minutos, vamos a desarmar al impostor interior con las mismas herramientas que usaron emperadores, esclavos y filósofos. Porque aunque cambien los escenarios, la lucha interior del ser humano sigue siendo la misma. Imagina que vas caminando por un sendero de montaña. De pronto, una tormenta irrumpe en el cielo. No puedes evitar que llueva. No puedes controlar la fuerza del viento ni el trueno que retumba. Pero sí puedes decidir si te resguardas, si avanzas o si te dejas paralizar por el miedo. Ese es el corazón de la enseñanza de Epicteto. La vida está dividida en dos territorios: lo que depende de ti y lo que no. En el manual escribió: de las cosas, unas están en nuestro poder y otras no. Están en nuestro poder la opinión, el movimiento, el deseo, la aversión. En una palabra, todas nuestras obras. No están en nuestro poder el cuerpo, la hacienda, la reputación, los honores. En una palabra, todas las cosas que no son obra nuestra. El impostor interno se aferra justo a lo que no depende de ti. ¿Qué pensarán los demás de mi trabajo? ¿Serán suficientes mis logros? ¿Me aceptarán en este lugar? Preguntas que parecen urgentes, pero que nunca están bajo tu control. Lo que sí está en tus manos es tu esfuerzo, tu preparación, tu manera de responder ante el miedo. Eso es lo que Epicteto llamaba tu obra. En otras palabras, tú no decides si eres reconocido, pero sí decides si eres digno de reconocimiento. Piensa en una persona que acaba de recibir un ascenso en su empresa. Al llegar a su nuevo puesto, lo único que escucha en su mente es: no estoy preparado. Tarde o temprano lo notarán. Esa voz lo ata a lo externo, el juicio, la mirada, la reputación. Pero si aplica la dicotomía del control, puede detenerse y decir: lo que no controlo es lo que piensen de mí. Lo que sí controlo es cómo trabajo hoy, qué decisiones tomo, cómo aprendo de mis errores. De inmediato, la carga invisible empieza a perder fuerza. Séneca lo expresó con brillante claridad en una carta a Lucilio. El hombre sabio se basta a sí mismo, no porque quiera vivir sin amigos, sino porque puede vivir feliz aún sin ellos. El mayor bien está en el alma, y solo la virtud puede hacernos invulnerables. Cuando el valor se mide en la balanza interior, la duda externa ya no tiene el mismo poder. El síndrome del impostor se debilita porque deja de alimentarse de lo que no depende de ti. Los estoicos practicaban ejercicios mentales. Uno de los más sencillos y poderosos es este: cuando aparezca la duda, detente y pregúntate: ¿esto depende de mí o no? Si depende de ti, tu esfuerzo, tu disciplina, tu manera de hablarte, actúa con toda tu fuerza. Si no depende de ti, la opinión, la fama, el reconocimiento, suéltalo. Es como soltar una cuerda que solo estaba quemando tus manos. El emperador filósofo escribió: si te aflige alguna cosa externa, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu mano borrar este juicio ahora. Meditaciones 8:47. Esa frase es un arma contra el impostor interno, porque la herida no la causa la opinión ajena, sino lo que tú interpretas de ella, y esa interpretación sí está en tu control. La dicotomía del control no elimina mágicamente la sensación de ser impostor, pero cambia el terreno del juego. Ya no se trata de convencer al mundo de tu valor, sino de vivir de acuerdo con lo que sí depende de ti. Y con cada decisión en ese territorio, fortaleces tu confianza. Una confianza que no necesita aplausos para sostenerse. Quizá esa es la mayor liberación que ofrece el estoicismo, que el impostor interno solo puede vivir de la opinión ajena. Si vuelves al centro, a lo que sí controlas, lo dejas sin alimento.
Menudo pensamos que nuestro valor se mide en logros, en títulos, en reconocimientos. Creemos que lo que hacemos o lo que conseguimos nos define, y sin darnos cuenta, caemos en la trampa de vivir pendientes del aplauso, del resultado, de esa validación que como sombra esquiva nunca termina de llenarnos. El síndrome del impostor se alimenta justo de ahí, de la idea de que no somos lo bastante buenos a menos que alguien nos lo confirme. Pero los estoicos dieron un giro radical a esta manera de pensar. Ellos afirmaban que el único bien verdadero es la virtud, es decir, la calidad de tu carácter, la rectitud de tus decisiones, la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Todo lo demás, la riqueza, la fama, los honores, incluso la salud, lo consideraban indiferente. Puede ser preferible tenerlo que perderlo, claro, pero no define tu valor esencial. Piensa en esto. Si tu valía no depende de lo que logres, sino de cómo vives, el impostor interno pierde terreno. Ya no puede decirte, no mereces estar aquí, porque lo único que necesitas para merecerlo es actuar con virtud, con integridad, con fidelidad a tus principios. Nadie puede arrebatarte eso. Séneca lo escribió con fuerza en una de sus cartas a Lucilio. No busques lo que está fuera de ti para llamarte feliz. La verdadera felicidad está en el alma, en su rectitud, en la firmeza de su juicio y en su desprecio de lo fortuito. Y cuando dice fortuito, habla precisamente de todo lo que está fuera de tu control, lo que puede variar en cualquier momento. La opinión, la reputación, el reconocimiento. Imagina la calma que brota de vivir con esa convicción. De pronto, el ascenso en el trabajo, la charla que debes dar, el nuevo proyecto que emprendes, ya no son pruebas de tu valor como persona. Son escenarios en los que puedes demostrar tu virtud. Sí, pero tu esencia no depende de ellos. Y si tropiezas, si cometes errores, sigues siendo dueño de ti mismo. Marco Aurelio, con todo el peso de ser emperador, lo recordaba una y otra vez en sus meditaciones. Escribió: la perfección moral consiste en pasar cada día como si fuera el último, sin agitación, sin apatía, sin fingimiento. No habla de conquistar imperios ni de acumular victorias. Habla de vivir con sencillez y coherencia, de que tu mayor victoria sea sobre ti mismo. El impostor interno odia esta idea, porque no puede controlarla. Está acostumbrado a atacar cuando dependes del aplauso externo, cuando tu seguridad se apoya en logros visibles. Pero si tu medida está dentro, si tu única pregunta al final del día es ¿he vivido de acuerdo a mis principios? Entonces no hay máscara que temer, no hay fraude que desenmascarar. La virtud es un refugio inexpugnable. Nadie puede dártela y nadie puede quitártela. Si actúas con justicia, con templanza, con valentía y con sabiduría, vives bien, incluso si el mundo no te aplaude. Y si renuncias a ellas, vives mal, aunque el mundo entero te aplauda. Esa es la revolución estoica, y también el antídoto más profundo contra el síndrome del impostor. Cuando entiendes esto, el juego cambia por completo. Ya no vives para impresionar a otros, ni para demostrar que eres suficiente, porque sabes que siempre lo fuiste mientras obres con virtud. Lo único que queda es el desafío diario de vivir de acuerdo con ese ideal, de corregirte cuando caigas, de levantarte con humildad y seguir adelante. Imagina por un momento que estás en una sala llena de gente. Todos parecen seguros, brillantes, dueños de un conocimiento que tú apenas crees rozar. Tu corazón late más fuerte porque, en el fondo, piensas: si supieran lo poco que sé, si descubrieran que en realidad no merezco estar aquí, me desenmascararían en segundos. Ese pensamiento, esa punzada silenciosa, es lo que conocemos como el síndrome del impostor. Y lo curioso es que no desaparece con los logros. Al contrario, mientras más avanzas, más alta parece hacerse la montaña. Obtienes un ascenso, un reconocimiento, un nuevo título. Y en vez de sentir alivio, aparece la duda. ¿Y si ha sido suerte? ¿Y si simplemente me han sobrevalorado?
Vivimos en un mundo que alimenta esa sensación. Abres las redes sociales y te encuentras con vidas perfectas, éxitos sin tropiezos, sonrisas constantes y carreras que parecen imparables. Compararse es inevitable, y en esa comparación constante, muchos se sienten diminutos, frágiles, insuficientes. Pero aquí es donde el estoicismo entra en escena como una luz que atraviesa las sombras, porque los estoicos, hace más de 2000 años, ya comprendieron esta lucha interna. Ellos también se preguntaban, ¿qué valor tiene nuestra vida cuando se mide con las expectativas de otros? También sentían el peso del juicio, la incertidumbre, del fracaso y la amenaza de ser considerados indignos. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, emperador de Roma, escribía en sus meditaciones: «Hoy he de enfrentarme con la ingratitud, la arrogancia y la deshonestidad. Y sin embargo, no puedo permitir que nada de eso altere mi espíritu». ¿Notas la ironía? El gobernante del mayor imperio del mundo, dueño de ejércitos y riquezas, dudaba de sí mismo. Escribía notas privadas para recordarse su propio valor. Si hasta un emperador necesitaba reafirmarse, ¿cómo no vamos a necesitarlo nosotros? El estoicismo nos regala 3 principios que funcionan como anclas cuando el mar de la duda amenaza con hundirnos. Primero, la dicotomía del control. Reconocer qué está bajo tu poder y qué no lo está. No puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero sí puedes controlar tu esfuerzo, tu disciplina y tu carácter. Segundo, la virtud como el único bien. Tu valor no depende de aplausos ni de títulos, sino de tu rectitud, de tu capacidad para actuar con justicia, coraje y templanza. Y tercero, la aceptación de la realidad. Dejar de luchar contra lo que no es, para abrazar lo que sí es, incluso cuando no se ajusta a lo que desearíamos. Déjame detenerme un momento en esto último, porque aquí está una de las claves contra el síndrome del impostor. Cuando aceptas que la vida no te debe perfección, que siempre habrá fallos, que siempre habrá personas más brillantes en algunos aspectos, entonces algo se rompe dentro del impostor, la necesidad de demostrar. El impostor vive de la validación externa. Necesita reconocimiento constante para calmar la duda. Pero el estoico vive desde dentro. Sabe que nada puede arrebatarle la integridad de su mente y la firmeza de sus decisiones. Esa es la fortaleza que debemos cultivar. Y aquí es donde pasamos de la filosofía a la práctica. Porque el estoicismo no era para los griegos ni para los romanos una charla de salón. Era una forma de vida. Estrategias concretas, herramientas mentales que se practicaban todos los días. Una de ellas, la premeditatio malorum, ensayar mentalmente los posibles fracasos. Parece paradójico, ¿verdad? ¿Cómo ayuda a pensar en lo peor? Pues justamente, al restarle poder al miedo. Si ya lo has imaginado, si ya has caminado mentalmente por el peor escenario posible, entonces te das cuenta de que sobrevivirías, de que tu valor no depende de ese resultado. Otra práctica poderosa es la visualización negativa. Detenerse a pensar en lo que ya tienes y cómo sería perderlo. El trabajo, la salud, la familia. En lugar de alimentar la insatisfacción constante, la mente aprende a valorar lo presente. ¿Y qué mejor antídoto contra el impostor que reconocer que, incluso ahora, incluso con tus dudas, ya tienes más de lo que un día soñaste? Y finalmente, el amor fati, amar tu destino, no como resignación, sino como aceptación activa. Cada tropiezo, cada error, cada crítica, se convierte en una oportunidad de templar tu carácter. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Y comienzas a decir, esto también forma parte del camino que me fortalece. Si empiezas a mirar tu vida con estos lentes, notarás que el síndrome del impostor pierde terreno, no porque desaparezca del todo, sino porque aprendes a caminar con él sin que te detenga. Piensa en lo siguiente. Durante siglos, los filósofos han intentado responder a una pregunta esencial. ¿Qué significa ser suficiente? Para los estoicos, la respuesta estaba en la virtud.
en vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, pero en la psicología moderna encontramos paralelismos sorprendentes. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es hoy uno de los enfoques más utilizados para tratar la ansiedad y la depresión, se inspira directamente en el pensamiento estoico. Aaron Beck, uno de sus fundadores, y Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva, reconocieron que los estoicos fueron pioneros en entender que no son los hechos los que nos dañan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Epicteto ya lo decía con claridad. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. ¿Te das cuenta? Es el mismo principio que hoy aplican miles de psicólogos en sus consultas. Cuando alguien sufre síndrome del impostor, lo que ocurre es un bucle cognitivo. Cada logro, en lugar de reforzar la confianza, se distorsiona en la mente con pensamientos como «fue suerte», «me ayudaron demasiado», «no soy tan bueno como creen». La psicología lo llama sesgo de atribución. Atribuyes tus éxitos a factores externos y tus errores a ti mismo. Es un filtro mental que siempre te deja en desventaja. Aquí el estoicismo vuelve a ser un aliado, porque al aplicar la dicotomía del control, al entrenar la mente para distinguir lo que depende de ti de lo que no, interrumpes ese bucle. No importa si los demás creen que eres un impostor, lo único que cuenta es si has actuado con rectitud y disciplina. Esa es la métrica estoica, y coincide con lo que la psicología moderna llama locus de control interno, la convicción de que tu vida depende en gran medida de tus propias acciones. La filosofía contemporánea también nos ha dejado ecos de este pensamiento. Jean-Paul Sartre, desde el existencialismo, decía que estamos condenados a ser libres. No podemos escapar de la responsabilidad de decidir quiénes somos. Esa libertad angustia, igual que angustia al impostor, verse frente a elecciones que pueden exponerlo. Pero tanto Sartre como los estoicos coinciden en que esa angustia es también una oportunidad, la de elegir conscientemente quién quieres ser, en lugar de dejar que el miedo decida por ti. Y si miramos hacia Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazis, encontramos otra conexión poderosa. Frankl decía: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir la actitud personal ante las circunstancias. Eso es puro estoicismo en el siglo XX. Aunque lo perdió todo, Frankl descubrió que siempre quedaba un margen de libertad, cómo interpretar el sufrimiento. Y esa es exactamente la clave para desarmar al impostor interno, recuperar tu poder sobre la interpretación de lo que vives. Mira cómo todo se une. Los estoicos en Roma, los psicólogos en el siglo XX, los filósofos existencialistas, todos apuntan al mismo núcleo. No eres un impostor porque tengas dudas. No eres un impostor porque temas fracasar. Lo eres solo si decides rendirle tu vida a esas dudas. Y ahí es donde entra la práctica, el entrenamiento mental, para no dejar que el impostor sea quien tome el timón. Entonces, ¿quieres dejar de sentirte como un impostor o impostora? Haz esto. Primero, deja de pelear contra la duda. No la vas a erradicar. Acepta que está ahí, pero no le entregues el volante de tu vida. Recuerda, sentir miedo no te convierte en débil. Ceder al miedo sí. Segundo, escribe. Cada día. Vuelca en un diario lo que lograste, lo que temiste y cómo actuaste. Porque el papel no miente, y con el tiempo verás que eres mucho más fuerte y capaz de lo que tu mente insiste en negarte. Tercero, repite como un mantra la enseñanza de Epicteto. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Que tu valor nunca dependa de un aplauso, ni de la opinión ajena, sino de la claridad de tu carácter y de tus actos. Y cuarto, haz del memento mori tu brújula. Recuerda que el tiempo es limitado, que cada día puede ser el último. ¿De verdad quieres gastarlo convenciéndote de que no mereces estar donde estás? ¿O prefieres aprovecharlo para vivir, crear, aportar y dejar tu huella? No eres un impostor.
Eres un ser humano en camino, con fallos, con dudas, con luces y sombras, como todos. La diferencia está en qué decides hacer a partir de hoy. Así que la próxima vez que esa voz interna te susurre, no eres suficiente. Respira hondo, mírala de frente y responde: soy suficiente porque vivo con virtud, porque sigo aprendiendo y porque me atrevo a seguir adelante. Haz esto y cada día te irás liberando, paso a paso, de la prisión invisible del síndrome del impostor.